bien juiciosos, bien lindos. Gracias. No olviden que estamos en la mejor escuela, la escuela de el Señor. La escuela donde Dios hace todas las cosas nuevas en nosotros. Donde podemos decir que Dios es nuestro formador. Donde podemos decir que Dios es el que ha tomado esta vasija de barro y le está dando la forma que Él desee. Porque Dios, todo lo que está haciendo en nosotros es para que nosotros seamos del gusto de Él. Amén. Amén. Para que seamos del gusto de Él. Y por eso Dios tiene que trabajar en diversas áreas y en diversas circunstancias, y por eso es que hemos venido hablando esta semana acerca de las pruebas. Porque nosotros necesitamos aprender a mirar las pruebas no desde la perspectiva del mundo, sino desde la perspectiva de Dios. Porque cuando uno las mira desde la perspectiva del mundo, entonces el mundo evidencia que si alguien es probado es porque no es amado. Y antes en el Señor nos deja ver que Él al que ama disciplina, o sea, va a probar y va a formar al que ama. Y nosotros lo vemos en nuestras propias vidas. ¿Por qué disciplinamos muchas veces a nuestros hijos y los corregimos? Porque los amamos. Si no amáramos a nuestros hijos, los dejaríamos que vivieran hacia la guachapanga, ¿cierto? Pero siempre estamos pendientes y por eso, mire cómo es tan hermoso esto, que el Señor en el amor que puso en las mujeres como madres por sus hijos, revela esto. Porque nosotros a veces leemos que el Señor dijo, con dolores darás a luz, ¿sí o no? Pero es que el Señor no estaba hablando solamente del momento del nacimiento. El Señor le dijo a las mujeres que los hijos le iban a doler hasta su último suspiro, ¿sí o no? Así como nos producen muchas alegrías, también cualquier cosa equivocada duele, ¿sí o no? Y fíjese lo hermoso, por eso a veces uno dice que no hay como el amor de una madre, ¿cierto? Se expresa muchas veces, pero se expresa de esa manera fue porque Dios le dio esa entrega, porque ella es un reflejo de lo que es el amor del Señor, un ser que entregado en su amor le duelen sus hijos y por eso envió a Jesucristo a rescatarlos. Primera de Pedro, en el capítulo número 1, versículo número 3. Yo creo que después de todo esto, de todos estos temas que vamos a estar estudiando, vamos a terminar aprendiendo a amar toda situación que aparezca en nuestro camino. Y eso sí, quiero aclararle algo con todo el corazón. Estamos hablando las pruebas desde la perspectiva de una persona que se entregó al Señor, ¿cierto? Porque Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios. O sea, estamos hablando de la perspectiva de los que aman a Dios. Ya las pruebas fuera de los que no aman a Dios, ya eso es otro asunto. Y muchas veces ya son juicios y son otras cosas las que nosotros tenemos que mirar. Estamos hablando es las pruebas en la vida de los que aman al Señor. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En cuanto a forjar ese amor que Dios está estableciendo en nuestro corazón. Para que podamos llegar, la semana pasada empezamos leyendo Marcos 12, donde dice que ¿cuál era el primero y mayor mandamiento de la ley del Señor? Amarás a Dios, ¿cierto? Y que todo lo que Dios está haciendo en este proceso con nosotros es llevarnos allí, donde yo ame a Dios más que a mi propia vida, donde yo ame a Dios más que lo que me amo a mí mismo. ¿Por qué se hacen necesarias las pruebas? Porque el mayor enemigo que yo tengo soy yo mismo. Y el que más estorba soy yo, ¿cierto? Casi siempre nosotros miramos hacia afuera buscando a quién le echamos la culpa, pero pocas veces nos damos cuenta que el mayor problema está es en mi corazón y que Dios me quiere hacer conscientes de algo, ¿cierto? Porque yo sigo considerando que mi corazón no es tan malo, que mi corazón no es tan perverso. Y el Señor muchas veces en las pruebas empieza a desnudar eso, ¿cierto? Engañoso y perverso. Mira el corazón que tienes, para que yo pueda clavar y le pueda decir, Señor, yo necesito que pongas en mí uno nuevo, porque hay una situación que pasa. El corazón perverso no puede ser modificado, ¿cierto? Por eso no es un asunto de que ese corazón el Señor lo cambie, sino es un asunto de que Dios ponga un nuevo corazón. Por eso Él dijo, quitaré el corazón de piedra
y pondré un corazón nuevo, ¿cierto? O sea, va a traer una nueva vida sobre nosotros. Pero ¿cuánto trabajo hace el Señor para convencernos a nosotros de la perversidad que hay en nuestras vidas? Nada más piense en esta semana dónde fuiste puesto a prueba y cuál fue tu respuesta. ¿Tu respuesta fue actuar de manera que honrara a Dios así te costara? ¿O tu respuesta fue actuar con engaño para que no te costara tanto? Entonces uno empieza a darse cuenta que en las pruebas muchas reacciones desnudan, es que, wow, eso sí tengo un corazón perverso, pero a veces no lo considero, ¿cierto? No lo considero así. Y dice acá, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, eso es el nuevo nacimiento, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Cuál es la mayor esperanza que nosotros tenemos una vez hemos conocido al Señor y hemos conocido su obra de propiciación? Que en la cruz del Calvario el Señor entregó su vida, murió, pero no quedó muerto, sino que resucitó. Y hemos visto pruebas indubitables de cómo eso fue una realidad y no fue una simple historia que está narrada en un libro, sino que es una realidad poderosa que ha venido transformando toda nuestra vida y todo nuestro caminar. Entonces, la mayor esperanza que trae sobre nosotros la resurrección de Cristo es que por esa resurrección es que yo puedo tener vida nueva. Por eso el Señor dice que en el bautismo nosotros nos identificamos con lo que Cristo hizo. Y cuando nosotros nos sumergimos en las aguas, estamos renunciando a la vieja manera de vivir, y cuando salimos estamos identificándonos con la vida nueva que Cristo ofrece a cada uno de nosotros. Entonces Dios empieza un proceso. Lo que pasa es que a veces nosotros, yo siempre digo, a veces tomamos caminos erróneos, porque a veces nosotros acusamos mucho a los hermanos y no nos damos cuenta que cada personita tiene que vivir un proceso en el Señor. Uno a veces ve que una persona lleva un mes viniendo a la iglesia y le dice, pero usted ya está yendo a la iglesia, y entonces usted, ¿por qué es así? ¿Cierto? Y no me doy cuenta que Dios tiene que hacer un proceso en esa persona, porque es que, digamos, puede ser que yo haya aprendido muchas cosas del Señor, pero todas esas cosas que el Señor me ha permitido aprender, se ha tardado en un proceso ya 22 años que el Señor me ha permitido estar en sus manos. Entonces son 22 años de Dios demoliendo mi corazón, y apenas iré por ahí en el 5%, me faltan otros 95%, ¿cierto? Y a veces entonces nos damos cuenta que tiene que haber un proceso hermoso donde Dios nos está llevando a tener esa esperanza de darnos cuenta que vamos a entrar a una vida nueva. Dice acá, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ahí nos estamos dando cuenta que la herencia nuestra es la vida de Dios, porque lo único que es incorruptible es Dios, incontaminado es Dios, inmarcesible, que está por encima de toda gloria, es el Señor. Y dice acá, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo posterior. Entonces el Señor dice, ya hay una gran esperanza para nosotros. ¿Y cuál es esa esperanza? Que el día que Dios nos llame a cuentas, que el día que se terminen nuestros días en esta tierra, tenemos la esperanza de ir al cielo con el Señor. Porque si le pregunto a cualquiera, ¿quién quiere ir al infierno? ¿Cierto? Donde el tormento. Alguien describió el infierno de esta manera. Alguien compartía haber tenido una experiencia de haber visto cómo era el infierno. Y resulta que en el infierno, el mayor pecado, o lo que a usted más le gustaba acá, es lo que más va a hacer en el infierno. Entonces dice que él tuvo la oportunidad de ver una persona que le gustaba mucho tomar licor, y allá lo vio sentado con una mesa y ahí tenía una botella, y él todo el tiempo tenía que estarse tomando la botella. Entonces él cogía la botella y empezaba a tomársela, y cuando se la tomaba era como ácido, y cuando se le iba tomando se le iba desmoronando todo, y agarraba a garitar, y cuando medio volvía y se recomponía, la botella estaba llena otra vez y tenía que volver
Y ese es el proceso eterno, ¿cierto? Porque ¿qué fue lo que esa persona hizo? Esa persona dijo, mi deleite es el licor. Entonces el Señor dijo, bueno, entonces viva eternamente en su deleite. Viva eternamente en su deleite. Y entonces por eso le pregunto, ¿quién quiere irse al infierno? No, ninguno de nosotros quiere ir a pasarse eso. Y el infierno, en estos días vamos a estudiar, es real, es verdad, no es la invención de los hombres. Y también vamos a ver que no hay purgatorio, o sea que no es que una persona va a ir y sufre un tiempo y después va a ir al cielo. No, una vez la persona se murió, de allá no va a salir jamás. Es lo que la Biblia determina. Por eso el regalo de Dios y la esperanza tan grande para nosotros, por eso se llama una esperanza viva, de que si nosotros ser perfectos por la obra de Él, que es perfecta, nosotros podemos ir a una eternidad con el Señor. Entonces esa es la esperanza con la que nosotros vivimos todos los días. Porque después dice acá, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. Y me gusta mucho esto de alegráis, porque ¿dónde está puesta la alegría? En lo que veníamos leyendo, es en la esperanza que Dios nos ha dado. No en las circunstancias, no en las situaciones presentes, no en las adversidades, no en el día oscuro que puede aparecer en nuestras vidas, sino que nos alegramos es en la esperanza que Dios nos ha dado. Dice, aunque ahora, y también me gusta mucho el amor con que Dios lo hace, que las pruebas en el Señor no son algo que Dios quiera que dure mucho. Dice, por un poco de tiempo. O sea que Dios desea hacer de todas las pruebas algo corto para nuestra vida. Y algo corto donde desea que salga mucho aprendizaje para nuestro corazón. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. O sea, Dios permitirá situaciones en la vida nuestra en la medida que Él considere que necesitamos ser tratados en algo. Por eso le decía, no es ir a buscar problemas, es estar en las manos y poder estar viendo que si aparece una situación, detrás de esa situación está Dios trabajando en mi corazón y en mi vida. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y entonces nos damos cuenta que para los que estamos en Cristo es necesario que Dios trabaje en nosotros. Es necesario. Y es una bendición, porque todo eso va a afirmar en nosotros es la salvación, la certeza y la seguridad de que nos vamos a ir con el Señor. Porque hoy en día encontramos un pueblo que un día se levanta y no sabe si es salvo, al otro día se levanta y que se va a ir con Dios, y al otro día se levanta y ya no sabe si se va a ir con Dios. Entonces necesita ese corazón ser afirmado en el Señor. Entonces las pruebas son para que sea dado a conocer lo que hay en mi corazón, pero no para que lo conozca Dios, porque Dios ya lo sabe todo. La palabra de Dios dice en el Salmo 139 que cuando yo voy a hablar, no he dicho las palabras y Dios ya sabe que voy a hablar, dice el Salmo 39. Él dice que Él conoce mi pararme y mi sentarme. Él dice que conoce mis pensamientos y los más íntimos pensamientos de mi corazón. O sea que las pruebas no es para Dios conocerme más, porque Él ya sabe todo de mí. A tal punto que la palabra del Señor dice que Él sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. Dios se puede parar al frente, delante, y le puede decir un número. Yo no sé cuántos pueda tener uno, 50,000 o 100,000 o no sé cuántos cabellos, pero Dios se puede parar y con exactitud. Después de que le diga el número, cuéntelo, si verá que sí. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Entonces recuerde, las pruebas no es para que Dios me conozca, sino las pruebas son para Dios decirme, mire, te voy a mostrar quién eres, te voy a mostrar que tienes un corazón perverso, te voy a mostrar que te gusta la mentira, te voy a mostrar que eres soberbio, te voy a mostrar que eres peleón,
te voy a mostrar que eres inconforme, ¿cierto? Y cuando Dios empieza a desnudar todo eso, entonces uno solamente empieza, ahí sí, deja de exigirle a Dios y que empieza a clamar misericordia, ¿cierto? Por eso todo eso va cambiando la doctrina de la prosperidad, porque la doctrina de la prosperidad que lleva a la gente a exigirle a Dios, que si Dios me ama, entonces yo merezco lo mejor, ¿cierto? Y de seguro que de verdad Dios es tan bueno que Dios siempre nos da lo mejor, pero lo mejor para que se cumpla su propósito en nosotros, porque tal vez lo que yo considere lo mejor puede ser lo que dañe mi corazón, lo que dañe mi vida. A veces yo puedo pensar que lo mejor es tener mucho dinero, pero ¿qué clase de persona podría llegar a ser yo con mucho dinero? ¿Qué clase de persona pudiera llegar? ¿Qué clase de persona pudiera llegar a ser, cierto? Uno a veces termina repitiendo, termina repitiendo lo que más aborrece. Entonces uno ve a alguien con dinero y dice, no, pero ese como es de alzado, ese como es de soberbio, como es de humillativo, y de seguro que a mí me dan un peso y allá voy a caer en lo que más aborrecía, porque el Señor dice que en lo que juzgo a otro es en lo que voy a caer yo mismo, ¿cierto? Entonces uno empieza a darse cuenta que lo mejor, lo que yo considero lo mejor, tal vez no es lo mejor, pero lo que Dios sí considera lo mejor, sí es lo mejor. ¿Para qué? Sí es lo mejor para mí. Entonces Deuteronomio 8:2 nos deja ver cómo Dios se propone con las pruebas enseñarnos a conocer nuestro propio corazón y nuestra propia vida. El Señor en el capítulo 8 dice, leamos del verso 1, habla de la tierra que ellos van a poseer, la tierra prometida. Y nosotros sabemos que toda la descripción de la tierra prometida es una descripción de quién es Jesucristo. Es lo que Él nos ofreció y lo que Dios quería que de lo que ellos tomaran posesión. Dios nos ha ofrecido a su Hijo Cristo y es lo que Él desea que nosotros poseamos dentro de nuestra vida. Y dice acá, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres, ¿cierto? Entonces dice que Dios espera que pusieran por obra, o sea, que hicieran lo que Él pedía, lo que Él les indicaba. Pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesús nos dejó ver que no es posible para alguien hacer lo que Dios indica a no ser que esa persona ame a Dios, porque el que dice, el que me ama, mi palabra guardará, ¿cierto? Entonces, en pocas palabras, ¿qué le estaba diciendo el Señor aquí a Israel? Ustedes ámenme, ¿cierto? ¿Y con qué vamos a amar a Dios? Con el amor que Él mismo nos da. Nosotros amamos a Dios con lo que Él mismo. Qué hermoso que si lo pudiéramos poner en esta medida, lo voy a explicar con un ejemplo poco convencional, pero que nos puede ayudar a entender cómo funciona Dios y por qué Dios sí puede exigirnos. Porque Dios dice, Romancito, invíteme a comer, lléveme al mejor restaurante, ¿sí? Pero el Señor, antes de que salgan, coge y le da la plata a Romancito para que pague. Entonces dice, invítenme al mejor restaurante, pero él le da la plata para que pague. Y si Romancito en el restaurante empieza a decir, no, esto tan caro, no, ¿sí o no? Entonces Romancito, ¿qué es lo que está pensando? Bueno, ¿qué hace con el resto? ¿Cierto? Entonces perdió de vista que él allá está en ese restaurante para honrar al invitado. ¿Y cómo no honrarlo si él que me dio la plata no está quejando? Es que él me dijo, invíteme y tenga la plata. Por eso el Señor dijo, ámame, pero tenga el amor con que me ames. ¿Sí ves lo hermoso que como obra el Señor? Por eso la Biblia dice, en esto consiste, no en que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó, nos dio de su amor para que con su amor lo amemos. Y entonces uno empieza a darse cuenta por qué Dios tiene que desnudar mi corazón. ¿Cuál era el propósito con Él? Que para que pusieran todo mandamiento por obra tenían que amar ¿a quién? Al Señor. Entonces dice el verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, no es un día, no son 2 días, son 40 años en el desierto,
Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para saber lo que había, si habías de guardar o no mis mandamientos, ¿cierto? Entonces fíjese, ¿Dios conocía el corazón de ellos? Sí, pero ellos le dijeron al Señor antesito: Señor, todo lo que nos ordenes haremos. Y cada vez que el Señor les ponía una dificultad, se rebelaban en contra de ¿quién? En contra del Señor. Entonces lo que el Señor quería era dejarles ver el corazón que ellos tenían, para que ellos suplicaran de Dios un corazón nuevo, ese milagro extraordinario. Y dice acá, verso 3, y te afligió, y te hizo tener... ¿Es Dios de la escasez? ¿El Dios de la escasez es el diablo? No. El Dios de la escasez es el Señor. Y te hizo tener hambre. Y no solamente, sino lo que hablábamos hace un momento, mire lo hermoso. El Señor dice que no nos probará más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará. Y dice acá, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. O sea, esas circunstancias que Dios permitió y que pusieron al pueblo de Israel entre la espada y la pared, tenían un doble propósito. Uno, que ellos se dieran cuenta del corazón perverso que tenían. Y dos, que ellos conocieran quién era el Dios que les sustentaba. Para que ustedes sepan, ¿cierto? Entonces qué hermoso que para los que aman a Dios, las pruebas van a desnudar mi corazón, pero me van a revestir también de quién. Entonces fíjese cómo nosotros sí tenemos que ver las pruebas es como una bendición, como una bendición para nuestras vidas, porque ellas se proponen a abrir más nuestro corazón para el Señor. Pero yo tengo que en todo esto conocer quién es Dios, y quiero que me acompañe a unas citas. Isaías 45, a unas citas donde nosotros conozcamos Isaías 45:5. Porque hay algo que el pueblo de Dios tiene que dejar, y es el lamento y la queja. Amén. ¿Sí o no? Ay. Lea conmigo acá y léalo con mucho detenimiento. 45:5 dice: yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone. Eso quiere decir que desde el amanecer hasta el anochecer, que no hay más que yo el Señor, y ninguno más que... O sea, ¿quién es el que tiene dominio sobre todo lo que pasa? Y dice el verso 7, mire lo que dice: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. O sea, cuando nosotros pasamos un día malo, ¿quién lo hizo? El Señor. Claro, pero por el poco conocimiento que tenemos de Dios, y a veces nosotros terminamos atribuyéndole más poder al Señor que al diablo, siendo que el diablo simplemente es un servidor de Dios. Es un servidor de Dios, porque recuerden lo que vimos de Job. Job, ¿qué le dijo al Señor? Yo sí hago muchas maldades, pero no lo puedo tocar a él hasta que usted no me dé permiso. Entonces, ¿qué podía hacer Satanás sino lo que Dios le autorizara? Por eso hablábamos de que nosotros no andamos peleando con el diablo. Y no andamos peleando con el diablo porque ya sabemos que todos los asuntos nuestros los debemos tratar es con Dios. Si Dios permitió que el diablo me zarandeara, porque eso le pasó a Pedro. Fue Jesús mismo el que le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, y yo le dije que sí. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro, ¿cierto o no cierto? Sí, Señor. O sea que si Dios le hubiera dicho que no,
Pedro no hubiera podido ser probado. Entonces fíjese, ¿con quién tuvo que tratar el asunto Pedro? Cuando estaba ya negando a Jesús, ¿quién lo estaba incitando a negar a Jesús? El diablo. Pero cuando él estaba negando a Jesús, ¿cuál fue la mirada que lo levantó? Cuando se encontró fue al Señor. Y el Señor lo miró y le dijo: Pedro, yo sabía que tú tenías la capacidad de negarme, pero aunque me niegues, no voy a dejar de amarte. Y esa mirada fue la que conquistó el corazón de Pedro. Por eso para nosotros todos los asuntos están centrados ¿en quién? En el Señor. Porque aquí lo dice: yo soy el que hago la paz, pero también soy el que creo la adversidad. ¿Sí? Y a veces la adversidad para nosotros no es fácil. Miremos otros versículos que nos ayuden a entender más de esto. Mire lo que dice Job 5, 18. Entonces, ahí vamos empezando a conocer es más de quién es Dios. Job, en el capítulo número 5, en el verso 18, mira lo que dice: porque Él, y está hablando de Dios, es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. O sea, todo tiene un propósito. Por eso el Señor me quiere desnudar de mi peor enemigo, yo. ¿Sí o no? De ese es el que Dios me quiere libertar a mí. Por eso Dios es el que propicia todas esas situaciones, que yo me despeluco cuando pasan, pero me despeluco porque eso está desnudando es toda la perversidad que hay en donde, dentro de mi corazón y dentro de mi vida. Lea otro ahí en el 13:15 de Job, allá adelantico. Capítulo número 13 de Job, versículo número 15, donde Job dijo: he aquí, aunque él me matare, en él ¿qué? En él esperaré. En él esperaré. ¿Cuántos le han dicho Señor al Señor Jesús? En una oración, en algún momento, Señor. ¿Sabes qué significa decirle Señor al Señor? Lo que pasa, el amo. ¿Qué más significa decirle Señor al Señor? Se lo voy a decir como lo define la palabra bíblica: que Él puede hacer conmigo lo que quiera. Eso significa llamarlo Señor. Si yo le digo a Dios Señor, significa que Él puede mandar lo que quiera y yo lo único que tengo que hacer es que Él puede hacer conmigo lo que quiera. Y entonces uno empieza a darse cuenta y dice: no, yo a veces tengo unas imágenes más distorsionadas de quién es Dios, ¿cierto? Que Él puede hacer conmigo lo que quiera. Si Él quiere que amanezca enfermo, amanezco enfermo y punto. Y no puede, y eso no hace que pueda haber en mí el más mínimo reclamo hacia Dios, porque Él puede hacer conmigo. Recuerda que estamos hablando de a los que aman a Dios. Las pruebas desde los que aman a Dios, porque las pruebas para los que no están en el Señor son otra cosa diferente, ¿cierto? Muchas veces son juicios de Dios que son otra cosa diferentes. Hay personas que no amaban a Dios, vino un juicio de Dios, Dios los tiró a la cama, se murieron y se fueron al infierno. Ya eso es otra cosa muy diferente. Estamos hablando de las pruebas para los que estamos buscando a Dios, para los que Dios está trabajando en nuestro corazón, ¿cierto? La Biblia dice en Apocalipsis: Dios es el que abre puertas, y Dios, o sea que Dios es el que puede hacer que te den trabajo, que te echen, y no está fallando en lo que hace. Él es cuando yo le digo tú eres el Señor, me estoy alcanzando a imaginar lo que le estoy diciendo al Señor. Por la mañana: Señor Jesús, en tus manos pongo este día. ¿Qué le estoy diciendo? Señor, haga lo que quiera, Señor. Si hoy quieres enviar a alguien que me humille, hazlo, Señor. Pero cuando aparece ese escenario, se me sale todo el
¿Sí o no? Todo el corazón perverso que tengo. Entonces yo en la tarde ya tengo que darme cuenta, Señor, me estoy dando cuenta, es de cuánto yo necesito de un milagro en ti, en mí, porque cada vez que soy probado, pelo el cobre. Pelo el cobre. Pero entonces le empiezo a pedir al Señor, porque recuerde, cuando el Señor va a hacer algo en mí, no solamente me pide que lo haga, sino que me da los recursos para. Por eso Él puede demandar absolutamente todo de mí, de mi vida y de mi corazón. Vaya conmigo, por favor, miremos algunas citas acerca de las pruebas. Traje varias citas, pero sí quiero que las leamos todas para que nos quede muy claro esto, y esto nos va a ayudar a que el Señor se vaya formando como el gozo de nuestro corazón. Salmos 66. Salmo 66. 66. Mire cómo lo dice Israel. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. ¿Ustedes saben cómo se afina la plata? Con fuego. La meten en un horno a quemar, y alguien sacaba del horno y miraba la plata y decía, todavía no está, y volvía y la metía. Y alguien preguntó, ¿y cómo sabe cuándo ya está a punto? ¿Cuándo ya está? Y el hornero le dijo, sencillo, cuando yo la saque y me vea en ella como un espejo, significa que ya está. Entonces fíjese cómo Dios nos va a estar probando hasta que en medio de las pruebas Él vea que somos un reflejo de Él, que respondemos como Él respondería. El Señor dice que aunque le maldecían, no respondía con maldición. Dice acá, verso 11, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra, o sea, pusiste quien nos humillara. Pasamos por el fuego y por el agua, y después de eso nos sacaste a la abundancia. ¿Y sabes cuál es la abundancia? ¿Cierto? El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en... ¿Sí o no? Mire, toda esta situación era para el Señor plantar en nosotros abundancia de vida, para que yo ya no dependa de la actitud del otro, sino de la actitud de Dios hacia quién, hacia mí. Salió un loco, dice la palabra del Señor, salió un loco a maldecir al rey David, y le decía cuánta clase de improperios se le ocurría, y empezó a gritar, y salió un sobrino de David, y dijo, mi rey quiere que mate a ese perro muerto. ¿Cómo quería responder él? Con rabia, con enojo, agarrarse de una a una. Y el rey lo miró y le dijo, no, déjalo. Si él está diciendo todas esas cosas, es porque Dios está tratando mi corazón. Déjalo que quede. Y al otro día se lo encontró, porque es que ahí viene la prueba de fuego, porque en el momento de decir eso es fácil. Pero dice que como unos días después se lo encontró, dice la historia bíblica. Y se lo encontró y tenía hambre ese loco que le había dicho todo ese poco de cosas a David. Y se acercó y le dijo, David, yo todo lo que estaba diciendo era por recochar, usted no es así, regáleme comidita. ¿Sí o no? Y como nosotros esperamos la oportunidad de venganza, y David mandó preparar tremendo manjar para atenderlo a él. ¿Cómo probó eso el corazón? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Vayan conmigo a Jeremías 20:12. Estamos empezando a asimilar un poquito que las pruebas son una bendición, para que Dios no nos deje con ese corazón corrupto que nosotros tenemos. Y la otra, para que también nosotros no nos vayamos al lado de mártires, ¿cierto? Porque hoy en día todo se ha vuelto es que pesar, que pesar, que pesar. Y no es que pesar, es cuán pecador soy yo. Amén. Jeremías, en el capítulo número 20, en el versículo número 12 dice, oh Señor de los ejércitos, ¿que pruebas a quién? ¿Sí o no? A nosotros los que le amamos. ¿Que pruebas a los justos?
que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza en ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Sí? Estaba siendo probado. ¿Y quién era el que estaba siendo probado? Un justo, ¿cierto? Alguien que había puesto su confianza en el Señor. Proverbios 17:3. Les quiero dejar muchas citas de la palabra que hablan de probar, probar y probar, para que nosotros no tengamos temor a ser probados, sino nos demos cuenta de la bendición que ello trae sobre nuestras vidas. Dice, el crisol para la plata, 17:3, y la hornaza para el oro. El crisol prueba la plata, la hornaza la prueba el oro, pero el Señor prueba los corazones. El Señor es el que nos prueba. Salmo 11:5, allá atrásito. Salmo capítulo número 11, en el versículo número 5. Entonces mire, Dios nos ama. Dios nos ama. Pero mire lo que dice aquí, lo hermoso. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los... O sea, Dios solamente va a probar a los que aman, a los que le está expresando su amor. Al resto los va a dejar allá, lejos. Zacarías, capítulo número 13, versículo número 9. Zacarías, capítulo número 13, versículo número 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo diré, y diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor. ¿Y a quién llamará Dios pueblo mío? A ese que lo fundirá como oro y como plata. ¿Y quién llamará a Dios Señor? Ese que fue tocado por Dios y fue probado por el Señor. Entonces fíjese lo hermoso que va cambiando toda la perspectiva de las pruebas en nuestro corazón y en nuestras vidas. La palabra de Dios habla de un hombre llamado Moab, que hace algún tiempo lo estudiamos, donde decía, quieto estuvo Moab y no fue vaciado de vasija en vasija. Dice, por lo tanto conservó su olor y su sabor. O sea, nunca dejó de ser la misma persona. Pero el quieto significa nunca fue probado, nunca fue metido en dificultades, nunca enfrentó problemas, nunca enfrentó crisis. Por lo tanto, nunca tuvo la oportunidad de ser ¿qué? Transformado. Y nosotros oramos, Señor, cámbiame, transfórmame, hazme nuevo. En pocas palabras le estoy diciendo al Señor, pruébame, Señor, pruébame. Hebreos 11:36. Hebreos, capítulo número 11, en el versículo 36. Todo el capítulo 11 habla acerca de la fe, pero muchas veces nos gusta hablar de la fe desde cosas triunfalistas. Entonces, antes del versículo 36, habla de cómo por la fe Abraham tuvo un hijo cuando viejo, cómo por la fe Moisés abrió el mar en dos. Entonces, todo ese tipo de fe sí nos gusta. Pero miren el 11:36, donde habla de una fe que experimentaron unos, y dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y este muertos a prueba hacía una referencia a algo que hacían los romanos. Si de pronto en algún momento tienen la oportunidad de leer por ahí un tema sobre las catacumbas de los judíos, y hubo un tiempo donde los romanos buscaban que los cristianos negaran al Señor.
y ponían, por ejemplo, a Claudia y a Laurita al lado. Le decía a Claudia, diga que usted no cree en Jesús o le mato allá a Laura. Y esos de las catacumbas dice que Laurita miraba a Claudia y decía, mamá, no importa que nos mate, pero jamás negaremos al Señor. Y ella veía matar a su hija y por no negar a Cristo. Y niega a Cristo o la mato. Prefiero morir. Y morían por Cristo. Por eso dice, puestos a prueba. Y dice ahí, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, mire, pobres, angustiados, maltratados. Y mire como el Señor mira desde el cielo y dice, de los cuales el mundo no deberían de estar allá, ellos deberían de estar acá conmigo porque me amaban. A ellos no les importaba nada porque su corazón estaba puesto en mí, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y devuélvase al verso número 16 ahí del capítulo 11. Leamos desde el verso 13 en adelante, 11:13 de Hebreos, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Dónde tenían su corazón? En el cielo. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado buscando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Miren lo hermoso. Y todos estos fueron probados, porque recuerden que las pruebas son para afirmar nuestra fe en el Señor. Juan 16:33. Juan, capítulo número 16, versículo número 33. Dice la palabra del Señor, hablando el mismo Señor Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis. ¿Cuál es nuestra paz? ¿Sí, no? Por eso a veces la gente dice, ay, a mí se me pierde la paz. O sea que usted tiene a Cristo por ratos y por ratos no. ¿Sí o no? Porque la gente hace de la paz son circunstancias tranquilas. O sea, si todo está tranquilo, entonces yo estoy tranquilo. Si se me desacomodan la situación, entonces me intranquilizo, se me acabó la paz. Pero entonces esa no es la paz del Señor, porque Él dice, para que en mí tengáis paz. Él es nuestra paz. Y ahí mismo lo dejó. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Vaya conmigo a Hechos 20:22. ¿Habla la Biblia mucho acerca de las pruebas o no? Escuche. Si le preguntaran a alguno de ustedes qué concepto tiene del apóstol Pablo, ¿qué diríamos del apóstol Pablo? ¿Diríamos que era un hombre que amaba a Dios más que a su propia vida? Sí. Amén. Sí, es más, él le dice a la gente, y aprendan es eso de mí. O sea, lo que aprendan de mí es amar a Dios así. Entonces mire lo que él mismo da testimonio. Verso 22. Ahora he aquí, en el 20:22, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan. ¿Quién le estaba diciendo eso? ¿Sí o no? Entonces fíjese cómo esa doctrina de la prosperidad sí es más antibíblica. ¿Sí o no? ¿Qué le estaba diciendo el Espíritu Santo a un hombre que amaba a Dios con todo su corazón? ¿Qué le espera allá? ¿Sí o no? Casa, carro y beca. No. ¿Le esperan qué? Versículo
23. Me esperan prisiones y tribulaciones. Pero mire lo que dice el verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, ¿a qué había muerto él? A su mayor enemigo, él mismo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio de Jesucristo, de la gracia de Dios. Miren lo hermoso. ¿Sí o no? Eso es un cristiano que sabe dónde está parado, que sabe que puede pasar muchas situaciones, no un creyente que está preguntando, ¿y Dios sí me ama? ¿Y Dios sí me ama? Vaya conmigo a Romanos, por favor. Romanos, en el capítulo número 8, y le animo a que subraye este versículo, y cuando pase alguna situación, vaya él a recibir consuelo. Porque nosotros ligamos mucho el amor de Dios a que todo nos salga bien, ¿cierto? Y mire lo que dice acá el 8:35 de Romanos. O sea, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ¿qué hará que Dios nos deje de amar? ¿Qué hará que Dios nos deje de amar? Y empieza a hablar de cosas, mire, dice, tribulación. O sea, en la tribulación Dios ha dejado de amarme. No. Después dice, en la angustia Dios ha dejado de amarme. No. En la persecución Dios ha dejado de amarme. En el hambre Dios ha dejado de amarme. En la desnudez, en el peligro, en la espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos... pasaban tribulaciones y no dudaban del amor de Dios. Pasaban hambre y no dudaban, ay, ¿será que Dios sí me ama? No, Dios puede hacer que yo pase hambre y me está amando de una manera entrañable. Para desnudar, ¿qué? Mi corazón, lo que le dijo a Israel. Les hice tener hambre para saber lo que había en su corazón, para que ustedes se dieran cuenta que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De toda palabra que sale de la boca de el Señor. Y terminemos con esta cita de 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, en el capítulo número 4. Las pruebas no significan que todo es malo. Amén. ¿Cierto? Significa que cuando Dios crea necesario que pasemos por una situación, es para bendición de nuestras vidas. Por eso lo leímos, si es necesario, que por un poco de tiempo, ¿cierto? Porque nosotros vemos que la mayor parte del tiempo Dios es muy bueno y nos permite vivir de la mejor manera. Pero Dios, pensando en eso, quiere guardar nuestros corazones. 2 de Timoteo, en el capítulo número 4, en el versículo número 3, el Señor habla de algo que hace la iglesia muy liviana y de lo que nosotros tenemos que ser guardados, porque dice, porque vendrán tiempos o tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Mire, sufrirán, ¿cierto? O sea, donde no querrán pasar adversidades, donde no querrán tener un día malo, donde no querrán tener una dificultad, ¿cierto? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias son deseos. Y no sé si ha escuchado muchas veces cuando dicen, no, que usted lo que tiene es que declarar que el día sea bueno, que declarar y eso. Todas esas declaraciones van en contra de la sana doctrina. Porque la sana doctrina tiene que ver es más con aprender del Señor, darme cuenta qué corazón tengo y cuánto necesito conocer a quién. Al Señor dentro de mi vida y dentro de mi caminar. Dice, verso 4, y se apartarán de la verdad. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Pero tú sé sobrio en todo. ¿Qué dice ahí? Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista,
cumple tu ministerio. Qué hermoso, ¿sí ve? La sana doctrina, ¿qué le dice? Soporte las aflicciones. O sea, manténgase firme en el Señor mientras pasa la tormenta. La tormenta, Dios la provocó. Cuando el Señor se subió en la barca y se durmió a propósito, porque todo estaba planeado por Dios. Se durmió a propósito y el Señor mismo, mientras dormía, había dado la orden de que se levantara una tempestad. Y se levantó una gran tempestad. Y los discípulos luchaban contra la tempestad. Lo peor que nosotros podemos hacer es luchar contra la tempestad. No tenemos alientos. Nos desgastamos, ¿sí o no? Y quedamos sin fuerzas. Pero lo que deberían de hacer desde el principio lo hicieron al final, como nos pasa a todos los creyentes, ¿cierto? Que lo más triste es escuchar una afirmación como esta: ¿será esperar en el Señor? ¿Cierto? O sea, como quien dice, pues, como que me tocó, o sea, como que me toca esperar en el Señor, cuando debiera de ser lo mejor. Esperar en el Señor es lo mejor, y debería ser por donde empezamos. Cuando empezó la tormenta, ellos trataron de pelear con sus fuerzas, botaron la comida, botaron los aparejos, botaron todo lo que tenía el barco para hacerlo liviano, para que no se hundiera. Y cuando ya no tenían más que botar y veía que se iban hundiendo, ahí sí se acordaron de ir a despertar al Señor. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor se levantó la mano, y todos quedaron asombrados, porque en un abrir y cerrar de ojos la tormenta se calmó, el mar se tranquilizó ya. ¿Sí o no? ¿Cuántos se hubieran ahorrado de todo lo que botaron si desde que empezó la tormenta hubieran despertado al Señor? ¿Sí o no? Si todas las situaciones que nos pasan empiezan es por buscar al Señor, ¿cuánto nos ahorramos? ¿Cuántas lágrimas, cuántas rabietas, cuántos días de dejarnos sin hablar, cuántos días ofendidos, pensando bobadas, basura, con el corazón envenenado? ¿Cuánto nos ahorraríamos si en lugar de esperar todo ese tiempo, desde el primer momento que apareció una situación, cayéramos allá adelante? Señor, despierta, cálmate esta tempestad. Señor, tú eres el Dios de la tormenta, tú eres el Dios que apacigua. ¿Cuánto nos ahorraríamos? ¿Cuánto se demoró en despertarse el Señor? Enseguida se despertó. Es más, eso evidenció que ellos no sabían con quién estaban, porque la inquietud de los discípulos era: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa situación evidenció que aunque ellos lo llamaban Señor, no tenían ni idea de quién era el Señor. Pero nosotros ya estamos aprendiendo a tener un poco de idea de lo que es el Señor. Que el Señor, cuando yo le digo Señor, significa que Él puede hacer conmigo lo que quiera. Me puede enfermar, me puede sanar, me puede dar trabajo, me lo puede quitar, lo que Él desee. Amén. Y cuando uno tiene eso claro, si el Señor abre la puerta, bendice al Señor. Si el Señor cierra la puerta, bendice al Señor. Si amaneció si amaneció aliviado, alaba a Dios. Y si amaneció enfermo, alaba a Dios. Todo empieza a girar en torno a la supremacía que Dios debe tener en el corazón y en la vida. Amén. Vamos a orar entonces en esta noche, dándole gracias al Señor con todo.